Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el momento en el que ustedes están integrándose a esta pequeña charla. Mi nombre es Lidia Ortiz, soy su compañera de trabajo ya desde hace algunos años y actualmente estoy adscrita y trabajando con ustedes en el Juzgado Segundo de Tlaltenango de Sánchez Román. Y como ustedes saben, por algún tiempo me desarrollé o estuve trabajando como juez familiar en Zacatecas. Por eso el día de hoy la Escuela Judicial me ha hecho una invitación para compartir con ustedes un tema pues de lo más recurrente en nuestros juzgados, que es el relativo al parentesco y los alimentos, ¿sí? Espero yo que la plática sea nutritiva, aun cuando sea en este formato distinto, pregrabado, pero que pueda darles a ustedes un poquito de datos respecto a la forma en cómo se aborda, se analiza y se resuelve el derecho alimentario respecto de los diferentes sujetos que tienen derecho a ello o de los diferentes sujetos que están obligados respecto a él. Vamos a empezar primero por tratar de saber y conocer pues qué son los alimentos y cómo se definen. Los alimentos se definen esencialmente como el derecho de las personas derivado de su estado de apremiante necesidad para obtener de los miembros de la familia aquello que requieren para sobrevivir y desarrollarse con dignidad y calidad de vida. Esta es una definición que ustedes van a encontrar en los criterios dictados por la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación y remiten esencialmente a dos elementos muy importantes que son justamente el estado de necesidad, que aquí lo mencionan como apremiante necesidad, y también como la capacidad la capacidad que tienen los obligados para satisfacer esta necesidad. Esta institución de los alimentos tiene como propósito no solo satisfacer las necesidades alimenticias de las personas, es decir, no únicamente aquellas que tienen relación con la comida y con la nutrición, sino además proporcionar lo necesario para el cuidado de la salud, la vivienda, el vestido, la educación, el esparcimiento también, y sobre todo en el caso de menores, pues todo lo necesario para su desarrollo integral. Y en el caso de mayores de edad, además, para que estos puedan adquirir un grado de estudios que les permita ser independientes económicamente, o bien un oficio que les dé una forma de vida digna y honrosa. En nuestra Constitución, este derecho alimentario está tutelado en el artículo 4 constitucional, que dice que todas las personas tenemos derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como el derecho a la satisfacción de las necesidades de salud, educación y sano esparcimiento de niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral. Y dado que la obligación de proporcionar alimentos es un deber jurídico impuesto a una persona para asegurar la subsistencia de otra, su cumplimiento es considerado de orden público e interés social. Esta calificación, al señalar que los alimentos o el derecho alimentario es de orden público y de interés social, otorga garantías especiales y superiores a otros derechos, de manera que el Estado tiene obligaciones específicas y los juzgadores, como parte de él, también tenemos obligaciones específicas. El hecho de que el proceso de alimentos sea también de orden público e interés social también hace que nosotros tengamos facultades oficiosas y que sea considerado como un procedimiento inquisitivo y no dispositivo. Esto es que no solamente que su progreso, su desarrollo, su inicio no únicamente está sujeto a la voluntad de los interesados o de las partes, sino que también es puesto en las manos del o de la juzgadora para que recabe elementos, para que conduzca el proceso y para que verifique incluso si dentro del proceso se están protegiendo a todos los sujetos que deben de ser protegidos, como ya veremos un poquito más adelante. Así, para que nazca la obligación de dar alimentos, se requieren de 3 supuestos esenciales, que son los supuestos que vamos a ver en cada uno de los juicios de alimentos que se llevan en nuestros juzgados.
Por principio, el estado de necesidad del acreedor, después la capacidad económica del deudor y finalmente, o creo que para mí sería el primero de los elementos, la existencia de un vínculo familiar entre el acreedor y el deudor alimentario. Cuando llega a las puertas de nuestro juzgado una solicitud de alimentos, generalmente nos requieren o nos piden que se garantice el pago de una alimentación provisional o una pensión definitiva. Y justamente el primero de los elementos que nosotros revisamos es que exista un vínculo entre aquel que reclama los alimentos y la persona a la que se le reclaman estos alimentos. Esto significa que nuestra legislación estatal reconoce una serie de relaciones familiares de las que puede surgir la obligación de dar alimentos. Por principio, las relaciones paterno o materno-filiales, luego las relaciones de parentesco, las relaciones matrimoniales y en cuarto lugar, pues las relaciones del concubinato de las relaciones, uniones de hecho. Vamos a empezar por el primero de estas relaciones familiares o que se reconocen en nuestra legislación y que dan acceso y generan la obligación de otorgar alimentos. Esta primera relación es la relación paterno o materno filial, pues no solamente los padres, es decir, no solamente los progenitores varones tienen obligación de dar alimentos, sino que esta obligación es solidaria y corresponde a ambos progenitores sin distinción de género. La obligación del padre y de la madre de proporcionar alimentos a las hijas o hijos surge de la patria potestad y recae tanto en el padre como en la madre, pues es una obligación compartida. Esto significa que es una obligación solidaria, ¿sí? No tiene determinado cada uno cuánto corresponde y siempre determinará de la capacidad que cada uno tenga para aportar a la satisfacción de las necesidades de sus hijos. Como ya lo dije, es sin distinción de género y en nuestra legislación local está prevista por el artículo 259 de nuestro Código Familiar que dice, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, este derecho alimentario tiene una especial protección por su estado de desarrollo y formación durante esta etapa vital, de manera que en la legislación se encuentran normas específicas como lo es la presunción de necesitar alimentos, que en el caso de menores de edad se presume, se da por hecho y se conoce que los menores necesitan alimentos y que no pueden o no tienen la capacidad para satisfacer sus propias necesidades por sí mismos y que por lo tanto requieren del apoyo, de la contribución y la satisfacción por conducto de sus padres, que son los obligados primarios para satisfacerlas. Los menores, nuestro artículo 156 dice, los menores, las personas con discapacidad, los sujetos en estados de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar gozan de la presunción de necesitar alimentos. Esta presunción arroja la carga de la prueba, a la parte contraria y hace innecesario que sea el acreedor alimentario, es decir, los menores de edad, en este caso, o la madre o el padre que los representa cuando acuden ante el órgano jurisdiccional para requerirlos, les relevan de la obligación de probar que esta necesidad existe. Aunque existe esta presunción de necesidad en nuestros procesos actuales, ya vemos que no únicamente la investigación oficiosa se dirige a recabar pruebas sobre la capacidad económica de los padres, sino también respecto a las necesidades de los hijos. Esta investigación oficiosa tiene un objeto muy importante, porque aunque todos los niños tienen derechos alimentarios y derechos a la satisfacción de todas y cada una de sus necesidades alimenticias, de vestido, de calzado, de educación, de asistencia en caso de enfermedad, de habitación y de esparcimiento, hay algunos menores que tienen más necesidades que otras a razón de su estado de salud, de su condición de vida particular. Es decir, hay padres que tienen una calidad de vida superior
derivada de sus condiciones económicas, de sus condiciones laborales, o de sus condiciones familiares, y se asume que la separación de los padres o su falta de entendimiento no tendría por qué derivar en la disminución de esta calidad de vida o en el demérito de la satisfacción de sus necesidades. Es decir, no tendrían por qué comer peor, vestir peor, dejar la escuela o cualquier otra circunstancia. De ahí que en nuestros procesos también ya se ve algo de investigación oficiosa cuando los padres no proporcionan elementos para conocer cuál era el nivel de vida o la calidad de vida que tenían los menores antes de llegar al proceso. De manera que en cumplimiento al artículo 269 de nuestro Código Familiar, que habla del principio de proporcionalidad, la pensión alimenticia que en algún momento llegue a dictarse sea lo más apegada y allegada a la realidad familiar y económica que viven cada una de las familias que habrán de vivir y soportar los efectos y las consecuencias de las resoluciones que se dicten en nuestros juzgados. Entonces, aún, les reitero, aún cuando respecto de menores la necesidad se presume y la y no es necesario que ellos prueben peso por peso cuánto gastan en comida, cuánto gastan en vestido, cuánto gastan en educación y cuánto gastan en cualquier otro de esos rubros. Sería en principio pues muy útil que fueran las partes quienes nos proporcionaran estos hechos para nosotros conocerlos y a partir de ahí, si fuera necesario y si las partes no la llegan, indagar cuáles son las características específicas y particulares de cada uno de los acreedores alimentistas. En muchos procesos encontramos deudores alimentistas que pretenden sujetar el monto de la pensión alimenticia a justamente a las necesidades básicas de un menor de edad, pero esto nos llegaría al absurdo de considerar que absolutamente todos los niños tendrían o deberían tener una pensión alimenticia igual en monto o en proporción, cuando eso pues definitivamente no es posible. Desafortunadamente, hay niños que deberán vivir con el mínimo suficiente y habrá otros que gozarán de mayor abundancia y de mejor calidad en su alimentación, vestido, calzado, educación y el resto de los elementos. Cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, pues bueno, además no es la mayoría de edad por sí misma lo que da lugar al término del derecho alimentario en el caso de padres a hijos, pues por disposición también de nuestro Código Familiar, la obligación alimentaria termina sí cuando alcanzan la mayoría de edad, pero en el caso de aquellos hijos que se encuentren estudiando, pues esta obligación se prolonga. Esto significa que la obligación de los padres es proporcionar un oficio o bien proporcionar estudios que les permitan satisfacer por sí mismos sus necesidades alimentarias. Hay alguna, el artículo 269 del Código Familiar nos habla de la proporcionalidad de los elementos y alude a la otra parte del análisis y estudio de la acción de alimentos. Alude a no solo a las necesidades de los alimentos, sino también a la capacidad económica de los padres para satisfacerla. Pero me gustaría detenerme un poquito en el tema del vínculo familiar porque a últimas fechas se han visto solicitudes para que no sean únicamente los padres, sino también los abuelos quienes hagan frente a la obligación de los padres, a la obligación alimentaria. En este tenor tenemos algunos asuntos o algunos negocios que han sido abordados por los tribunales federales e incluso por la Suprema Corte, en donde se invoca o se reclama que sean los abuelos, sobre todo los abuelos paternos, quienes hagan frente a esta obligación de pago de los alimentos. En este sentido, se apela justamente a que sí existe un vínculo entre los abuelos y el acreedor alimentario para reclamar los alimentos. Y los criterios de nuestra
Corte han hecho algunas preguntas, primero para distinguir si la obligación de los abuelos es una obligación solidaria, como la de los padres, o bien si la obligación de los abuelos es una obligación subsidiaria. Nuestro código familiar en el estado de Zacatecas dice en el artículo 259 que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y a falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieran más próximos en grado. Este artículo 259 de nuestro Código Familiar justamente es la base y fundamento que han invocado algunas personas o algunos padres para reclamar, o madres para reclamar de los abuelos el cumplimiento de la obligación alimentaria. Y así podemos encontrar algunos casos interesantes, por ejemplo, aquellos que interpretaron la legislación del estado de Guanajuato, en la que se discutió, como ya les decía hace un rato, si la obligación de los abuelos era solidaria o era subsidiaria. Distinguir esta cuestión o este tipo de obligación es muy importante porque respecto de los padres, la obligación es solidaria, les corresponde a los dos en igual medida, en igual proporción, atendiendo a la capacidad que cada uno de ellos tiene, pero su obligación es solidaria. Esto significa que puede ser reclamada de manera indistinta a cualquiera de ellos, tanto al padre como a la madre. Ya nuestro código establece cuáles son las formas de cumplir con esta obligación alimentaria, una de ellas manteniendo asimilado al acreedor alimentario a nuestro domicilio, otra a través del pago de una pensión alimenticia. En el caso de los abuelos, la obligación no es solidaria como la de los padres, es subsidiaria. ¿Qué significa que sea subsidiaria? Significa que solamente a falta o por imposibilidad de los padres es que ellos entran y actualizan la calidad de obligado alimentario. Pero han surgido, como les decía, algunos casos que han sido llevados ante nuestros tribunales federales e incluso ante la Suprema Corte, en donde, por ejemplo, una madre que tiene consigo a su hijo, es decir, que cumple ya su obligación manteniéndolo asimilado a su domicilio, reclama de los abuelos paternos el pago de una pensión alimenticia e incluso el establecimiento de una garantía como la hipoteca para la garantía, para garantizar en cualquier momento, perdón la redundancia, el cumplimiento de la obligación, ello a través del establecimiento de una hipoteca. Es decir, la mamá decía, no solo que los abuelos tenían que pagar una pensión alimenticia, sino además que ellos debían constituir respecto de su propio hogar una hipoteca que garantizara que no iba a faltarles a los menores alimentos. En un principio, los tribunales locales, o bueno, el juzgado local de primera instancia y después el tribunal de apelación determinaron que no había esta obligación de los abuelos para satisfacer el pago de los alimentos. El artículo 357 es igual del Código Civil de Guanajuato, que fue el que analizó estos criterios interpretativos, es exactamente igual al Código Familiar de Zacatecas y a este artículo 259 que les he leído, en donde de manera muy puntual y muy clara establecieron, como ya les había mencionado, que la obligación alimentaria de los abuelos es subsidiaria y no solidaria, y que eso radica esencialmente en una circunstancia diferenciadora. Dicen, mientras la obligación alimentaria de los padres nace de la patria potestad y no es un derecho, que la patria potestad no es un derecho, sino más bien un deber dirigido a garantizar el desarrollo de menores. Esto implica que los padres tienen una obligación ineludible para garantizar a sus hijos el desarrollo integral y la satisfacción de todas sus necesidades. No solo las necesidades que se pagan con dinero, sino además las necesidades de corrección, de contención, de educación, de formación,
emocional, de formación académica, todas sus necesidades. Y entonces dicen, esta obligación debe ser cumplida por mandato constitucional y está estrechamente relacionada con lo que establece nuestro artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dicen, en cambio, los abuelos o la obligación alimentaria de los abuelos, que como ya dijimos es subsidiaria, solamente nace por falta o imposibilidad de los padres, esta nace no de la patria potestad, sino que nace del deber o pues más bien como del principio de solidaridad familiar. Este principio apela a la solidaridad que debe de existir entre los diversos miembros de la familia, y supone que ante la ausencia de aquellos que están primariamente obligados, se tenderán las redes para garantizar a aquellos que han quedado desprotegidos o aquellos que han visto vulnerada la satisfacción de las necesidades por la ausencia de sus padres, y entrarán a cubrir conforme a sus capacidades las necesidades de los menores. Pero hay un distinto, o sea, hay un nacimiento. Las obligaciones nacen desde un lugar distinto, como les digo, desde el caso de los padres de la patria potestad, y en el caso de los abuelos, desde este principio de solidaridad familiar. Esta distinción coloca a padres y abuelos en un plano distinto. Entonces, pues bueno, lo que ha hecho la Corte primero es distinguir este nacimiento y distinguir, reitero, aunque es muy, muy reiterativo, es muy importante distinguir que este deber en el caso de los padres y entre padres es un deber solidario, pero en el caso de los abuelos es un deber subsidiario. Una vez que ha sido definido esto, después surge otra interrogante u otra controversia respecto a cuándo los abuelos deben entrar a cubrir las necesidades de los abuelos. Y entonces, de los nietos, las necesidades de sus nietos. Y en este caso, hubo algunos padres que sugirieron que esto debía ocurrir cuando los padres, por ejemplo, renunciaban al trabajo. O, por ejemplo, cuando los padres no tenían bienes para satisfacer las necesidades de sus hijos. También, en este caso, pues bueno, la Corte, reiterando que el deber de los abuelos era un deber subsidiario, señalaron que la falta de bienes o la existencia de una capacidad mayor por parte de los abuelos no puede ser una excusa para que cualquiera de los padres delegue la obligación alimentaria. Y entonces concluyeron en que no basta con que un padre haya dejado el empleo, lo haya perdido o tenga inferiores ingresos a los que tienen los abuelos como para que la obligación subsidiaria de estos se actualice. Y entonces, pues dijeron, no, la obligación subsidiaria únicamente se actualiza en dos supuestos, por falta de los padres o por imposibilidad de los mismos. En cuanto a la falta de los padres, fueron muy contundentes en decir que era necesario que estuvieran ausentes los dos padres, es decir, que es necesario que ambos padres hayan fallecido, no solo uno de ellos, o que ambos padres estén legalmente desaparecidos, que se haya declarado su ausencia. Si hay uno de los padres, no se actualiza la obligación subsidiaria de los abuelos porque aún existe un obligado primario en términos del artículo 259 del que les hablo. Entonces, si hay madre o si hay padre, será él que de manera unipersonal cubra los alimentos de sus hijos, sin que los abuelos tengan que entrar a cubrir los alimentos de sus nietos. Por lo que hace a la imposibilidad de los padres para cubrir los alimentos, esta imposibilidad tiene que ser absoluta, ya sea porque existe una insuficiencia por carencia de bienes
o bien un impedimento absoluto, aunque bien los criterios prácticamente se han dirigido a corroborar y a asentar que más bien se trata de una imposibilidad absoluta para hacerse de los elementos necesarios para satisfacer las necesidades de sus hijos. Esto ya sea porque padezcan una enfermedad grave, se encuentren inhabilitados para el trabajo o exista un obstáculo absoluto para satisfacer las necesidades de sus descendientes. Por lo que hace al padecimiento de una enfermedad grave, pues bueno, esa imposibilidad, una enfermedad grave, pues bueno, ya sea porque temporal o permanentemente se encuentren incapacitados para realizar ¿cómo se llama? Una actividad económica remunerada, o ya sea porque tengan una incapacidad física o porque tengan una incapacidad mental. Y en cuanto al obstáculo absoluto para satisfacer las necesidades de sus descendientes, pues bueno, ahí se ha cuestionado cuál puede ser un obstáculo absoluto para satisfacer las necesidades de sus descendientes. Y al caso han traído, o a cuenta han traído algunos casos, como por ejemplo cuando el padre se encuentra privado de su libertad e interno en algún centro de readaptación social. Y en ese caso habremos de distinguir entre los padres que cuentan con bienes para satisfacer las necesidades de sus hijos, porque los bienes, tanto muebles como inmuebles, forman parte de la capacidad económica de los padres. Es decir, aunque un padre no tenga una actividad económica remunerada al momento de que los alimentos se le reclaman o al momento en que los alimentos deben ser provistos, aún así, si cuentan con bienes, se tiene que considerar que tienen capacidad económica para afrontar y resolver las necesidades de sus hijos. Pero si acaso hubiera un padre, como lo hay muchos, que se encuentren privados de su voluntad e internos en un centro de readaptación social, tal vez pudiera constituirse en un obstáculo insalvable para satisfacer las necesidades de sus hijos. Pues si bien es cierto, al interior de los centros de readaptación social se desarrollan algunas actividades económicas, rara vez son bien remuneradas y al menos las que se informan, pareciera que no pudieran constituir siquiera una aportación para la satisfacción de las necesidades de sus vástagos. Entonces, entre los elementos que a mí se me ocurren para considerar la existencia de un obstáculo absoluto para satisfacer las necesidades de sus hijos, pues pudiera ser justamente esto, la privación de la libertad por estar interno en un centro de readaptación social. Pero se reitera, la renuncia o la falta de empleo no actualiza ninguno de estos supuestos o no genera la obligación subsidiaria de los abuelos, y porque uno, la obligación puede exigirse al otro padre, y porque la pérdida o falta de empleo es una condición circunstancial que no indica por sí misma la incapacidad física o mental para satisfacer las necesidades de sus hijos a través del desarrollo de una actividad económica remunerada. En este tenor, pues bueno, la conclusión esencial respecto del tema de los abuelos sería justamente esa, que la obligación de los abuelos es subsidiaria y únicamente se actualiza por la ausencia de ambos padres y por la incapacidad de ambos padres para hacer frente a la satisfacción de las necesidades alimentarias. Y lo mismo sucedería con el resto de los obligados alimentarios, es decir, ante la ausencia de abuelos, tal vez ante la existencia de tíos, por ejemplo, porque aunque existe este deber solidario, pues subsidiario, perdón, únicamente se actualizaría ante la ausencia absoluta de los obligados primarios. Y primero se irían por los más cercanos en grado y luego por los más lejanos, igual, ¿cómo se llama? Bajo las mismas circunstancias, igual tíos serían con naturaleza subsidiaria. Pues bueno, también es muy importante, por ejemplo, esto respecto a la acreditación y existencia del vínculo. Como les dije a un inicio, el proceso de alimentos es un proceso inquisitivo que no está a disposición de las partes, y en algunas ocasiones nos encontramos con madres, ¿sí? O que reclaman alimentos para sí
o para uno de sus hijos, pero que invocan durante el proceso, que se encuentran en estado de gravidez, que están embarazadas, esperando un hijo también del deudor alimentario, y se les concede una pensión alimenticia provisional durante el proceso a razón de este estado del que gozan. Pero si durante el proceso nace la criatura, si durante el proceso nace el bebé, pero la mamá no reclama alimentos para el bebé, justamente aquí entra la obligación del juzgador, uno, para requerir porque se acredite la existencia y el nacimiento de esta persona, de este nuevo acreedor, para, aunque no haya sido reclamado por la madre, ocuparnos de su derecho alimentario. Es decir, vamos a suponer que únicamente se reclamó el pago de alimentos respecto de un hijo, pero que se encontraba embarazada. Bueno, aún, ¿cómo se llama? Aunque no se hubiera reclamado, el juzgador tendría que ocuparse de los alimentos de este nuevo bebé. No hacerlo implicaría trastocar el derecho alimentario de este nuevo ser y pasar por alto sus necesidades alimentarias que eran y existían incluso desde su gestación, y por lo tanto nos dicen los criterios que no es necesario ni siquiera que sean reclamados por las madres, que incluso tendría la posibilidad de hacerlo el Ministerio Público, que es algo que pues prácticamente no se ve en nuestros procesos, pero si no, a nosotros nos correspondería otra vez la investigación oficiosa, primero para saber si ha nacido y ha nacido viable, y después para recabar cualquier elemento que nos pueda dar a conocer cuáles son sus necesidades específicas, es decir, si ha nacido en buenas condiciones, si tiene necesidades específicas en cuanto a su salud, en cuanto a su atención, o incluso si la madre ya puede desplegar una actividad económica remunerada inmediatamente después del nacimiento. Entonces, en este caso, pues surge de nueva cuenta la necesidad incluso de investigar la existencia del vínculo a través de conocer si ha nacido vivo y viable, ¿sí? Después de que se justifica el vínculo por virtud del cual se solicitan los alimentos, eso a través de las actas del Estado Civil, porque en términos de nuestro Código Civil únicamente se justifica y se acredita a través de las partidas que expiden los registros civiles. Una vez que ha sido acreditado la existencia de este vínculo, después es necesario que se justifique la capacidad económica de los padres. La capacidad económica, como les he dicho, se integra no únicamente por el salario o por la cantidad que periódicamente reciben los padres por el despliegue de su actividad económica, de su trabajo, ya sea de manera independiente o sea de manera subordinada, sino también por aquellos bienes muebles o inmuebles que forman parte de su patrimonio. En este caso, como ya había mencionado, la Corte ha señalado que debe hacerse una investigación oficiosa, y en nuestros procesos encontramos ya con mucha, con mucha regularidad que los jueces ordenan que se giren oficios al registro público, a Catastro, a la dirección, a la Secretaría de Finanzas, para conocer si tienen bienes inmuebles, para conocer si tienen vehículos, a las instituciones de banca en crédito para conocer si ante estas instituciones hay cuentas, ya sea cuentas de cheques, cuentas de ahorro, cuentas de crédito, o de inversión, en la que los padres estén manejando su dinero. Se realizan estudios socioeconómicos, generalmente a través de instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y con el auxilio de nuestros tutores designados en los procedimientos, que se constituyen en los domicilios, y a través del estudio que realizan pretenden reflejar, cuando no tenemos otros elementos,
el nivel de vida que tiene el progenitor. Esto es, pues si un progenitor vive en una casa digna, con todos los servicios, incluso con comodidades o con lujos o con cuestiones que pudieran considerarse lujos, pues esto pudiera ser considerado para valorar la capacidad económica del padre. Anteriormente no se realizaba toda esta investigación oficiosa y la carga de la prueba en mucho recaía en el menor de edad y por lo tanto en su representante legal, que en muchas ocasiones se encontraba limitado para hacer llegar elementos de convicción, porque obviamente las instituciones bancarias no proporcionaban estos datos, porque no tenían el acceso al domicilio, y aun cuando tuvieran acceso al domicilio o conocieran cómo es que vivía el deudor alimentario, pues no podían reflejarlo a través de un medio de prueba fehaciente. Aparte de que tratándose del tema de alimentos, generalmente las demandas nacen y surgen a razón de un apremiante estado de necesidad que no siempre facilita el acceso a pruebas que tienen costos, como sería una prueba pericial de trabajo social o una prueba pericial que suponga, por ejemplo, determinar el nivel de vida de un deudor alimentista. Entonces, al hacerlo oficiosamente, de alguna manera el Estado reconoce esta incapacidad y este estado de necesidad apremiante y asume como propia esta investigación. Cuando se tienen todos estos elementos, cuando se tienen todos y cada uno de estos elementos, si reflejan, o sea, si reflejan la existencia de algunos bienes, pues así serán aquilatados, aún ante la ausencia de un salario fijo o el conocimiento de una actividad económica remunerada y permitirá de alguna manera determinar el monto o el quantum de la pensión alimenticia. Cuando se demandan los alimentos, por ejemplo, al padre, se tiene que reconocer la obligación solidaria de la madre y por lo tanto no únicamente se investiga oficiosamente la capacidad económica de aquel que fue demandado, sino también la capacidad económica de la madre o del padre que tiene asimilado al niño a su domicilio. Porque este principio de proporcionalidad no solamente opera respecto del niño y el padre o la madre que ha sido demandada por el pago de una pensión alimenticia, sino que también opera este principio de proporcionalidad respecto de ambos padres, porque no sería justo que ambos asumieran al 50% la obligación del pago de alimentos, de habitación, de vestido, de calzado o de educación, es decir, mitad y mitad. Si la colegiatura cuesta 2,000 pesos, 1,000 pesos para uno y 1,000 pesos para el otro, si los padres no tienen igual capacidad económica. Entonces, este principio de proporcionalidad en principio opera respecto del hijo, es decir, la pensión alimenticia será proporcional a las necesidades del niño y a la capacidad del padre, vamos, en el caso del padre demandado. Pero también el principio de proporcionalidad opera entre los padres, de manera que si la madre se acredita que tiene un ingreso por mucho superior al del padre, corresponderá a ella aportar mayor cantidad de ingresos para la satisfacción de las necesidades de su hijo. De ahí que la investigación oficiosa a últimos tiempos no solamente se limite a la investigación de la capacidad del progenitor demandado, sino también a la capacidad económica del progenitor que en representación del menor lo solicita. O bien, incluso cuando son los mayores de edad que aún se encuentran estudiando, quienes reclaman el pago de una pensión alimenticia, aun cuando afirmen que la madre que vive con ellos ya cumple con la obligación alimentaria porque los tiene asimilados a su domicilio, aún así se le integra la relación jurídica procesal y se inicia la indagación sobre la capacidad económica de ellos. Nada más que en el caso de, ¿cómo se llama? En el caso de los mayores de edad, pues ya no existe esta oficiosidad y le corresponderá al hijo mayor de edad señalar por qué es necesario que contribuyan ambos a la satisfacción de las necesidades de los padres. Pero
indefectiblemente se considerará que son ambos quienes deben aportar y que se deberá investigar quién puede aportar en qué proporción o en qué cantidad para cubrir cada uno de los rubros que ya han sido en múltiples ocasiones repetidos. Pues bueno, el tema de la capacidad económica además admite la posibilidad de que se hagan condenas distintas, o sea, no solamente fijando una pensión, ¿cómo se llama? Alimenticia para satisfacer las necesidades de los hijos, sino también en algunas ocasiones mixtas, sobre todo, bueno, al menos desde mi punto de vista, sobre todo cuando las pensiones alimenticias son limitadas, es decir, cuando tenemos un padre o una madre que apenas ganan el mínimo y en el que estos habrán de contribuir solo en una proporción, en una parte, que solamente parte de sus ingresos se destinarán al pago de una pensión alimenticia, pues haciendo un cálculo aritmético de los ingresos, no una división de los ingresos, sino un cálculo aritmético específico de la cantidad que gana el padre, que gana la madre, frente a las necesidades de los hijos, pues tal vez podamos llegar a la conclusión que la pensión que ordinariamente habrá de pagarse, ya sea quincenal, semanal o mensual, pues apenas será suficiente para sufragar una alimentación mínima indispensable. Pero que habrá épocas, por ejemplo, al inicio del ciclo escolar o cuando sea necesario renovar vestido y calzado o por ejemplo, cuando se vienen condiciones médicas no previstas o extraordinarias en las que será necesario establecer que las obligaciones en este caso deberán ser soportadas de manera extraordinaria. Esto es, aun cuando la pensión alimenticia se supone debe de cubrir todos estos rubros, se debe analizar de manera muy objetiva si verdaderamente esa cantidad que se establezca podrá hacer frente a esas necesidades que en periodos específicos se verán incrementadas. Como les decía, por ejemplo, en el caso del inicio del ciclo escolar, en el que se pagan cuotas, útiles escolares, uniformes escolares, libros y una serie de gastos extraordinarios, y me refiero a extraordinarios no por su origen, sino porque estos no se suceden periodo a periodo mensual o periodo a periodo quincenal, sino por ejemplo se dan de manera anual y que desde mi punto de vista sí pueden ser complementados de manera distinta, es decir, integrar a la pensión alimenticia aportaciones anuales, semestrales o en distintos periodos extraordinarias para cubrir o para satisfacer esas, ¿cómo se llama? Esos rubros, satisfacer esos rubros. De otra manera, llegaríamos al absurdo de estimar que la obligación del deudor alimentario al que se le impone el pago de una pensión alimenticia habría cubierto todas sus obligaciones con el hecho de pagar una pensión, un monto ordinario que quincena a quincena es el mismo, y delegar en el otro o arrojar al otro la carga de satisfacer todas las necesidades sin cuestionarnos si aquella o aquel que lo tiene asimilado a su domicilio tendrá que ponernos solamente el 25, el 30, el 35, el 50, el 80 o el 100% de sus ingresos para garantizar que los niños continúen yendo a la escuela, continúen teniendo cuando menos sus 3 comidas indispensables, continúen teniendo vestido y calzado. Y desde mi punto de vista, sería dable considerar que en las sentencias o en nuestras resoluciones se contemplen aquellos periodos extraordinarios, incluso aunque no lo solicitaran los padres. Respecto a esto, han habido muchas, ahora se ha ponderado, se ha valorado mucho la posibilidad de que sean los padres quienes construyan estos convenios alimentarios, porque en el proceso nosotros solamente llegamos a conocer
sí de manera objetiva a través de los elementos que nos allegamos, pero no necesariamente de manera completa las posibilidades que tienen los padres para enfrentar económicamente este deber. Y a través de los convenios son ellos quienes, con consideración de sus necesidades específicas, reales, de sus posibilidades que no llegan a ser reflejadas a través del material probatorio, construyen convenios que ya no solo contemplan una pensión tradicional y periódica, sino además aportaciones extraordinarias o incluso obligaciones de cuidado y de atención que permiten equilibrar las cargas económicas entre los padres, desde el traslado a la escuela, desde el traslado a actividades extracurriculares o la satisfacción de, por ejemplo, de gastos de salud específicos, como son los gastos odontológicos o los gastos oftálmicos, o incluso, de ser necesario, algunos otros padecimientos más graves de los menores. Pero pues cuando hay un convenio, esa es la forma más fácil para los órganos jurisdiccionales, pero sí se debe de pugnar porque estos convenios realmente sean trabajados de manera seria y de manera objetiva, porque si no, únicamente lo que hacen es garantizar en papel la obligación alimentaria, pero no necesariamente su satisfacción, y así en los juzgados vemos de manera reiterativa, de manera reiterada, que muy pronto, después de celebrar un convenio, se acude a solicitar el incremento o la disminución de la pensión alimenticia que fue pactada, o sea, muy pronto, lo cual necesariamente refleja que tal vez los convenios no fueron abordados o analizados de la manera en que debió haber sido hecha, y que tal vez las partes no entendieron, no comprendieron cuál era el alcance de las obligaciones y cuál era el alcance de los derechos que cada uno iba a gozar y cuáles de las obligaciones que estaban asumiendo. En el tema del incremento o disminución de la pensión alimenticia, pues bueno, esto generalmente se tramita a través de un incidente, aun cuando la Corte ya ha dicho que no necesariamente tiene que ser en el mismo procedimiento en que se ha determinado la obligación principal o reconocido la obligación principal. Y en términos del artículo 355, pues entonces estaría sometido al análisis de la variación de las circunstancias que imperaban al momento en que fue establecido el monto de la pensión alimenticia. El nacimiento de un nuevo hijo, la pérdida del empleo, el incremento de las necesidades de los hijos, la existencia de nuevos acreedores alimentarios, dan lugar a un análisis en vía incidental en términos del 355 del Código de Procedimientos Civiles, al análisis de una nueva ponderación respecto al monto de la pensión alimenticia, ya sea para incrementar o para disminuir el quantum. En este sentido, es muy común que en los juzgados se acuda, por ejemplo, el padre para decir que ha nacido o que tiene un nuevo hijo, o incluso que tiene una esposa nueva y que por lo tanto debe ser disminuida la pensión alimenticia. En este tenor, los tribunales federales se han pronunciado y han señalado que el nacimiento, la existencia de un nuevo acreedor alimentario no implica por sí mismo la modificación de la pensión alimenticia, ni necesariamente o indefectiblemente dará como consecuencia la reducción de la pensión alimenticia. Y de nueva cuenta nos arroja la obligación de hacer la ponderación de necesidad y capacidad económica. De manera que incluso en los incidentes sobre incremento o disminución de pensión alimenticia, tendrá que analizarse y realizarse la investigación oficiosa, si fuere necesario, para determinar si el monto alimentario debe incrementar o debe disminuir. Esta circunstancia implica que se dé un periodo probatorio dentro de los incidentes y que
este periodo probatorio se realice más o menos con la misma orden o dentro del mismo orden procesal que se llevó la acción principal. En diferentes juzgados encontraremos que algunos ya asumen o suponen que en un incidente de aumento o disminución de pensión alimenticia, las partes deberán ofrecer o proponer los medios de convicción desde la presentación de su demanda, y que al admitir la incidencia se tendrá que prevenir al demandado o demandada para que asimismo proponga u ofrezca los medios de su intención, en el entendido de que si no lo hacen en ese momento, pues ya no les serán admitidos otros diversos, de manera que la dilación probatoria de 10 días que tienen los incidentes únicamente sirvan para el desahogo de los medios de prueba que hubieran sido admitidos en el proceso y llegar a una sentencia. En algunos juzgados ustedes encontrarán que no se hace de esa manera, sino que únicamente se fija la litis incidental a través de demanda y evacuación de vista, y que es hasta la dilación probatoria que tiene por ahí prevista nuestro artículo 484, en donde se hace desde el ofrecimiento y admisión y desahogo de pruebas. Desde mi punto de vista particular, en el tema de los incidentes, y más tratándose del tema de alimentos, que de alguna manera nuestra legislación lo ha considerado como una cuestión que debe de ser resuelta de manera rápida y efectiva, en este caso, pues tendrían que hacerse, como se les expliqué en primer término, es decir, que desde la incidencia tendrían que ser propuestos y ofertados los medios de convicción que aquel que reclama alimentos que reclama incremento o disminución son necesarios. Esto significaría que si es el deudor alimentista quien dice que debe ser disminuida la pensión alimenticia a razón de la existencia de un nuevo acreedor alimentario, pues tendría que exhibir la partida del registro civil en la que se acredita la existencia de este nuevo acreedor, ya sea por la existencia de un matrimonio, ya sea por el nacimiento de un nuevo hijo, que tendría que proponer confesionales, declaraciones de parte, informes periciales y cualquier otra circunstancia. Y que asimismo, pues el demandado tendría que hacerlo con su contestación. La sentencia que llega a dictarse en un incidente de aumento o disminución de pensión alimenticia debe analizar dos elementos específicos. El primero es el relativo a cuáles eran las circunstancias que imperaban al momento en que se estableció originariamente o primigeniamente la pensión alimenticia, es decir, en qué trabajaba el padre, en qué trabajaba la madre, cuáles eran las necesidades del hijo en aquel momento, cuáles eran las capacidades económicas de los padres. Y frente a ello, pues también analizar cuáles son esas nuevas circunstancias que podrían dar lugar a la modificación de la pensión alimenticia. Generalmente también este tipo de incidentes se promueve con la pretensión de que cese o concluya la pensión alimenticia. También en términos y con base en ese artículo 355, generalmente cuando los hijos llegan a la mayoría de edad, los padres solicitan el cese de la pensión alimenticia. Cuando se solicita el cese de la pensión alimenticia, con base en esta circunstancia, es al acreedor alimentario, en esta ocasión se revierte la carga de la prueba y es al acreedor alimentario a quien le corresponde ya acreditar o probar que continúa necesitando los alimentos. En este caso ya no existe oficiosidad de parte del órgano jurisdiccional. Le corresponde al acreedor alimentario probar que sí, que aunque ha adquirido la mayoría de edad, aún necesita los alimentos, ya sea porque se encuentra estudiando, ya sea porque tiene una incapacidad física o mental para satisfacer sus propias necesidades. A este respecto, nos hemos encontrado argumentos de los deudores alimentarios en donde hay incluso un cese, en donde solicitan el cese de la pensión alimenticia porque una menor de edad ha procreado un hijo o ha establecido relación de concubinato con un tercero, ¿sí? Y suelen afirmar que esto ha producido la emancipación del acreedor alimentista.
En este tenor, sí es muy importante no perder de vista lo que ha dicho ya los tribunales federales y la Corte, y señalar que el menor de edad, por el solo hecho de ser menor de edad, continúa necesitando de los alimentos y que esa presunción le asiste en todo momento y que en todo caso correspondería al padre acreditar que ya no los necesita. En este tenor hay que señalar que la emancipación por causa de matrimonio no puede darse en un menor de edad. Ya no, porque el matrimonio entre menores de edad o con un menor de edad ya no es susceptible de ocurrir por prohibición expresa de la ley. Un impedimento para contraer matrimonio justamente es ser menor de edad, lo que implica que esta ya no puede ser una causa de emancipación y que por principio daría al traste con la petición de que cese la obligación alimentaria respecto de una menor de edad que ha iniciado su vida en pareja o que incluso ha procreado un hijo. En este tenor, la Corte nos ha hablado de un prejuicio, ¿sí? De un prejuicio que nace en los padres o en los adultos al decir, pues si ya has sido capaz de tener un hijo, eso es señal de que ya eres apta o capaz para hacer frente a tus propias necesidades. Esta presunción no, o este prejuicio no es del todo cierto, no es del todo factible o probable, y por lo tanto correspondería al padre o a la madre o a quien actualice la calidad de deudor alimentista el justificar y acreditar que esta menor de edad ya puede bastarse por sí misma, porque ya tiene un empleo que le permite cubrir todas y cada una de sus necesidades, porque ya tiene otra persona que cubre completamente sus necesidades y que está obligada a ello. O sea, no nada más es que tenga un hijo. A lo mejor sí, pues tiene una pareja que tiene muy buenas condiciones económicas, pero sería muy complicado acreditarlo y probarlo, porque por lo menos también en el concubinato, la minoría de edad, es decir, la minoría de edad como un obstáculo para contraer matrimonio también se constituye en un obstáculo para constituir un concubinato. Entonces, sería muy complicado que se logre acreditar, ¿cómo se llama? Que ya existe un tercero obligado a satisfacer las necesidades de esa menor de edad, aun cuando ésta haya procreado un hijo, lo cual significa que este prejuicio no puede operar, o sea, no puede operar en beneficio, o sea, no puede operar en beneficio del deudor alimentario, y que generalmente deberá declararse improcedente el cese de la pensión alimenticia que se base justamente en el nacimiento o en la procreación por parte del acreedor alimentario de un nuevo hijo o de un hijo. Pues bueno, todo esto se tramita en incidentes, pero como les digo, ya también se ha determinado que puede hacerse de manera independiente sin ninguna objeción. Es decir, por mucho tiempo asumimos que la modificación, es decir, el incremento, disminución o incluso el cese de la pensión alimenticia tendría que ser promovido dentro de aquel procedimiento en donde se determinó la obligación principal, pero no, ya ha sido señalado que por la naturaleza de los alimentos, por su importancia, puede ser solicitado ya sea de manera incidental o en procedimiento distinto. Pues bueno, esto es por lo que hace a los alimentos que nacen del parentesco materno o paterno filial. En este sentido, generalmente se establecen las pensiones alimenticias a través de un descuento directo de la fuente de empleo de los padres cuando son ellos los o padres o madres cuando son ellos los condenados. Cuando se establece a través de un descuento, esto debe de ser sobre todas y cada una de las percepciones del padre, tanto percepciones ordinarias como percepciones extraordinarias. Esto porque se parte del supuesto o de la idea de que todos los ingresos que se reciben
deben reflejarse en beneficio de la satisfacción de las necesidades y de la calidad de vida del acreedor alimentario. Aunque por convenio o por alguna disposición debe ser, pudiera ser excluida alguno de los ingresos o algunas de las percepciones. En este tenor se puede distinguir, por ejemplo, cuando el padre proporciona ya, por ejemplo, habitación a través de una vivienda que es objeto del pago de una hipoteca, y ahí entonces las percepciones no solamente se descuentan los impuestos o deducciones legales, sino además, por ejemplo, el pago que se hace por hipoteca, ya sea a través de Infonavit o a través de cualquier otro sistema crediticio, porque ya parte de los alimentos se están cubriendo a través, de manera en especie, a través de la utilización o uso de esa vivienda. Si acaso hubiera otros ingresos, por ejemplo, si tuviéramos un padre muy afortunado que no solamente cuenta con los ingresos que provienen de un empleo, sino además con otros bienes que integran su capacidad económica, pues el porcentaje pudiera incluso incrementarse para tratar de considerar la totalidad de la capacidad económica que tiene para satisfacer las necesidades de sus hijos. Cuando no se cuenta con un empleo, esta pensión tendrá que establecerse a través de una cantidad específica que deberá aportar de manera periódica, según sea el caso, según sea semanal, quincenal, mensualmente o por periodos específicos. Pero en este caso, la verdad es que nos hemos enfrentado a una circunstancia muy particular. Existe un criterio en el que aun cuando no ha sido superado, sí ha encontrado algunas interpretaciones un poco más amplias y más específicas, porque en un principio se llegó a establecer que cuando no se tenían elementos suficientes para conocer cuál era la capacidad económica del deudor alimentario, era dable basarnos en la cuota de salario mínimo para establecer la pensión alimenticia, considerando que la cuota de salario mínimo era la cantidad que había sido considerada como la mínima indispensable, para satisfacer las necesidades de una persona, de un ser humano. Pero se llegó al extremo o se actualizaron en algunos casos que el deudor alimentista solo ganaba una cuota de salario mínimo. Y en este caso, lo que las interpretaciones nos han dicho que hay que hacerse justamente toda esta investigación oficiosa de manera que no se llegue al absurdo de dejar al deudor alimentista sin ingresos para satisfacer sus propias necesidades, pues habrá ocasiones en las que una cuota de salario mínimo sea excesiva atendiendo a la cantidad que gana el deudor alimentista, y habrá otras en que esa cantidad o esa cuota de salario mínimo será a menos mínima y no representativa de la capacidad económica y el nivel de vida del que goza el padre. Entonces, en este caso, pues habrá que siempre hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la capacidad económica del deudor alimentista, siempre llevándolo justamente al análisis pormenorizado de las cantidades o del valor de los bienes que tiene el padre. Nos han señalado y nos han dicho que no se puede hacer solamente una división o una operación aritmética, es decir, que si tiene 4 hijos y aparte es el deudor alimenticia, no podemos dividir el total de los ingresos entre las 5 personas que tienen que recibir o vivir de esos ingresos, sino que tiene que hacerse una ponderación y un análisis. Incluso en el caso de la disminución de pensiones alimenticias, cuando, cuando se invoca la existencia de un nuevo acreedor, por ejemplo, el nacimiento de un nuevo hijo, es incluso dable que se integre al conocimiento del juez si la madre de ese nuevo hijo tiene capacidad para contribuir a la satisfacción de las necesidades de su vástago, es decir, si tiene capacidad física y mental para contribuir a las necesidades de su vástago, porque eso significaría que no solamente
vive de los ingresos del padre, sino que también cuenta con la capacidad económica y con los ingresos de la madre para satisfacer, y a lo mejor la disminución de la pensión alimenticia no será igual que si solo el padre trabaja para satisfacer las necesidades del hijo. De manera que pueda tratarse en un nivel de igualdad tanto a la madre de aquel que se garantiza la obligación en el proceso, como a la madre de aquel hijo que se invoca como un elemento para la disminución de la pensión alimenticia. Pues bueno, creo que hasta aquí he abordado lo que tiene que ver con la pensión alimenticia derivada de los lazos paterno-filiales. Me gustaría ahora ocuparme un poco del tema de los alimentos, tanto en el matrimonio como en el concubinato. En el matrimonio y en el concubinato, el vínculo por virtud del cual se piden justamente es eso. En el tema del matrimonio, pues el vínculo se justifica naturalmente con el acta del registro civil en el que se asienta el matrimonio. Muy sencillo, con eso se acredita, ese es el documento fundatorio, y eso da lugar al inicio, ¿cómo se llama?, de una demanda. En el tema del concubinato, a lo largo y ancho de nuestro territorio estatal, vamos a encontrar diferentes criterios interpretativos. Hay algunos juzgados y algunos juzgadores que cuando es una concubina o un concubino el que reclama alimentos, se le requiere, para que el vínculo concubinario sea acreditado o probado documentalmente, es decir, que ya exista una sentencia en la que se reconozca la existencia de ese derecho, de ese vínculo, perdón, de la existencia del concubinato. En algunos casos a través de unas diligencias de jurisdicción voluntaria, o bien, en el mejor de los casos, en un procedimiento contradictorio en donde se haya discutido si existe o no existe el vínculo concubinario. Desde mi punto de vista, no es correcto solicitar que se acredite documentalmente la existencia del vínculo concubinario, y creo que el proceso tendrá que operar y tendrá que ocuparse de las dos circunstancias. Es decir, si yo como concubina reclamo el pago de alimentos de mi concubino, tendría que, por principio, asumir que parte del proceso tendrá que ocuparse de la existencia del concubinato, es decir, de la existencia de una relación singular en la que hay cohabitación, en la que hay comunidad de vida, en la que hay publicidad, y para después, con base en la acreditación de ese hecho, afirmar que existe el derecho a recibir los alimentos de quien ha sido nuestro concubino, pero exigir que sea en un procedimiento distinto, que primero se acredite el vínculo concubinario, sería someter a una persona que está en estado de necesidad, según su propia afirmación al iniciar una demanda, someterlo a un doble procedimiento cuando nada impide que se lleve de manera conjunta y acumulada. Es decir, que en un proceso se acredite la existencia del concubinato y además la necesidad de recibir alimentos de quien ha sido el concubino. En este sentido, la diferencia sería que cuando existe un matrimonio y el vínculo ya está acreditado, se actualizan uno de los elementos de los que nos habla el artículo 711 del Código de Procedimientos Civiles, en el que dice que para establecer pensión alimenticia provisional debe existir el vínculo por virtud del cual se pide y la presunción de que se necesitan los alimentos. En el caso del concubinato, cuando no se tiene esta documental, cuando aún no ha habido una declaración que reconozca la existencia de la relación concubinaria, pues el vínculo, desde mi punto de vista, aún no está acreditado y por lo tanto no sería dable determinar o decretar provisionalmente el pago de alimentos. Y pues será hasta que esté acreditado cuando entonces se reconozca la existencia de esta obligación jurídica, de esta obligación, y podrá incluso retrotraerse al inicio, es decir,
reclamarse retroactivamente el pago de los alimentos que no hubieran sido satisfechos una vez acreditada la obligación, la relación concubinaria. Pues bueno, en el caso del matrimonio, el vínculo por virtud del cual se pide es el que da vigencia a esta obligación entre los consortes o bien entre los concubinos. De esta manera podemos encontrar, por ejemplo, en un proceso de divorcio que una mujer puede pedir una pensión alimenticia provisional y una pensión compensatoria, ¿sí? No puede haber una pensión compensatoria provisional. Solamente puede haber una pensión alimenticia provisional durante el divorcio, porque antes de que se dicte sentencia, aún sí existe el vínculo por virtud del cual se pide. El matrimonio es y sigue vigente, y en términos del Código Familiar, los consortes deben darse alimentos, los esposos deben darse alimentos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es dable reclamar una pensión alimenticia provisional, pero no puede establecerse una pensión alimenticia, una pensión compensatoria provisional. ¿Por qué? Porque la pensión compensatoria puede ser reclamada como una pretensión, pero solamente puede ser consecuencia del divorcio y de las circunstancias en las que se encuentra cada uno de los exconsortes. Es decir, como esposo tengo derecho a los alimentos porque a lo mejor me dediqué preponderantemente al hogar y durante el proceso necesito satisfacer mis propias necesidades, y quien debe satisfacer mis necesidades es justamente quien todavía es mi consorte, ¿sí? Esta pensión provisional se mantiene durante todo el proceso, pero al momento de dictar la sentencia se tiene que analizar si existe un desequilibrio entre los consortes que dé lugar a una pensión compensatoria. Esto es, por ejemplo, si la esposa se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, si no trabajó durante la vigencia del matrimonio, o bien si sí trabajó, pero incluso desarrolló una doble jornada. ¿Cuál es el estado físico y de salud de ambos consortes? ¿Cuál era la distribución de las cargas domésticas entre los consortes? ¿Cuál es la condición patrimonial de los consortes con posterioridad al divorcio? ¿Por qué? Porque si una mujer, bueno, generalmente es una mujer, pero bien pudiera actualizarse respecto de un hombre. Si una mujer, aun cuando fuera profesionista, se ha dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, o ha realizado una doble jornada, es muy probable que no haya podido dedicar todos sus esfuerzos ni todas sus energías a la construcción de una vida laboral, o a la construcción de una experiencia laboral, o incluso a la construcción de un patrimonio propio, y que con el paso de los años sea más difícil su integración al mercado laboral, lo que significaría que el varón estaría, que la mujer estaría en un desequilibrio o en una condición de desventaja frente al otro consorte, que pues por la distribución de cargas domésticas y por la distribución de cargas de crianza, al asignársele el papel de proveedor, tuvo la oportunidad de desarrollarse, crecer académica, laboralmente, incluso pues a lo mejor en algunos casos, sobre todo cuando el divorcio acontece ya cuando están en la tercera edad, a la adquisición de una pensión que le permitirá satisfacer sus necesidades después de la conclusión de su vida laboral. Esto significa que hay un desequilibrio y que entonces hay lugar a una pensión compensatoria. Pero en este caso, la pensión alimenticia, la pensión compensatoria, mejor llamada, ya no nace del vínculo matrimonial, ya están divorciados y surge del desequilibrio, de la desventaja que existe entre los consortes. Esta pensión compensatoria igual se analiza el tema de la capacidad económica de aquel o de aquella que debe asumir su pago, pero también puede analizarse incluso si debe de ser temporal o permanente. Por ejemplo, si es un matrimonio ya de muchos años en donde la mujer difícilmente se integrará, o el hombre se integrará difícilmente al mercado laboral, pues a lo mejor puede determinarse y acreditarse que por el estado de salud
del deudor alimentista o por el estado de por no contar con experiencia laboral, por no contar con una profesión, por, ¿cómo se llama? Pues por todas estas circunstancias tal vez no puede integrarse al mercado laboral ni ahora ni con el paso del tiempo. O bien que si lo hace tendrá que hacerlo en un empleo pues que tal vez no le garantice suficientes ingresos para satisfacer sus propias necesidades y entonces pueda analizarse, o sea, pero tiene que analizarse si es pertinente que la pensión compensatoria se prolongue hasta el deceso del deudor alimentista o de la consorte, o ex consorte más bien de la divorciada o del divorciado, o bien si esto puede ser solamente por un tiempo determinado. Vamos a suponer un matrimonio joven en el que tienen hijos pequeños y en donde la mujer se dedicó por 3 años al cuidado de, ¿cómo se llama? Al cuidado de los hijos y al cuidado del hogar. Y en ese caso, pues bueno, igual hay una desventaja, el esposo ya está o el ex esposo ya está ingresado en el mercado laboral con un trabajo estable, con un salario garantizado, pero la mujer apenas va a integrarse al mercado laboral. ¿Sí? Entonces, en este caso, es posible que la sentencia señale y asuma que la pensión compensatoria solamente será por un periodo determinado, tal vez por 3 años, otros 3 años, es decir, los 3 años que se dedicó la señora al hogar y a la crianza de su hijo, tal vez por 5 años, si es que el matrimonio duró 5 años, es decir, será caso a caso en el que se determine si es o no necesaria la pensión compensatoria o bien si esta debe de ser temporal o debe de ser permanente. Habrá, en cambio, algunos casos en que haya una doble jornada y que en el que el juez tenga que analizar si esta doble jornada supuso para alguna de las partes o se constituyó para alguna de las partes en una desventaja patrimonial. En algunos otros casos se llegará a la conclusión de que no hay una desventaja patrimonial y que incluso, pues a lo mejor, por ejemplo, la mujer tiene suficientes bienes, aunque no sean producto de su trabajo, es decir, producto de la herencia, de la suerte, si es que se ganó la lotería o de cualquier otra circunstancia, y que ese desequilibrio económico no existe y que por lo tanto no hay necesidad de que haya una pensión compensatoria ni para la mujer ni para el varón, y que por lo tanto no haya una condena en sentencia para, ¿cómo se llama? Para ninguno de ellos. Pero sí hay que distinguir la naturaleza. Por eso estos 3 elementos de los que hablamos desde el principio son y resuenan de suma importancia. Es decir, ¿cuáles son los elementos que deben de probarse o acreditarse para el pago de una pensión? Siempre es vínculo por virtud del cual se pide, necesidad del que debe recibirlos y capacidad del que debe de otorgarlos. Como les repito, en el tema del matrimonio, pues bueno, el vínculo se acredita con el acta, y la necesidad de los alimentos se presume para aquellos, para aquellos que se dedicaron preponderantemente al hogar. Pero si no te dedicaron preponderantemente al hogar, entonces en el proceso tendrá que probarse y acreditarse y justificarse que existe necesidad de recibir los alimentos. ¿Por qué? Porque pues un consorte ya no es menor de edad. ¿Sí? Y por lo tanto no tiene esta presunción y tendrá que justificar la necesidad de recibir alimentos de su consorte, o bien, si ya estamos en el tema del divorcio, de recibir una pensión compensatoria. Cuando surgió el tema de la pensión compensatoria y nos encontramos que fue prácticamente coincidió con la implementación del divorcio sin expresión de causa, nos encontramos con la circunstancia de que los divorciantes, sobre todo quien interponía la demanda o reclamaba el pago de una pensión, no se ocupaba de la narración de los hechos para develar el desequilibrio que diera lugar a una sentencia sobre pensión compensatoria. Y en este caso, nos vimos en la necesidad de suspender procedimientos, pero no solamente para que se allegaran elementos, sino además para que se narraran los hechos en los que se basaba ese desequilibrio, porque les digo, se tiene que dar cuenta de cuáles son los hechos que generaron ese desequilibrio, es decir, quién se ocupaba del hogar, quién se ocupaba de los hijos, quién tiene bienes, quién no tiene bienes, cuál es el estado de salud de los consortes o de los divorciados, cuál es el nivel de vida del que gozaban los divorciados, porque si bien es cierto, el divorcio divide y no multiplica los bienes, lo cierto es que no puede quedar uno de los consortes en la riqueza y otro en la pobreza absoluta.
Entonces, cuando aconteció esto, nos encontramos en la necesidad de detener un poco el procedimiento para requerir a las partes que nos narraran los hechos en los que fundaban esta petición o en los que era evidente que tenía que determinarse el pago de una pensión compensatoria, porque incluso establecen una obligación oficiosa del juzgado de determinar o de que existe un pronunciamiento sobre la necesidad o la inexistencia de esta necesidad para el pago de una pensión compensatoria. Entonces, yo desde mi particular punto de vista, en algunos casos es necesario que desde la presentación de la demanda se prevenga a las partes en términos del artículo 227 por una narración precisa de los hechos. Es decir, no solo es necesario que nos reclamen una pensión compensatoria, sino que es necesario que se narre todos y cada uno de estos hechos que darán lugar a su análisis. Pues en términos del artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles, el que afirma está obligado a probar y además ningún hecho no controvertido, es decir, ningún hecho no narrado por las partes o ningún hecho sobre el que no se genere controversia podría ser objeto de prueba durante el procedimiento. Ya al estarnos ocupando de mayores de edad, porque los consortes son mayores de edad, o los divorciantes son mayores de edad, tendría que existir la narrativa desde la demanda de manera que el demandado tenga oportunidad de defenderse y en su momento de ofertar medios de prueba para probar sus afirmaciones o bien para desvirtuar las afirmaciones de la contraria. Esto es, si la señora afirma que nunca trabajó, pues que el señor pueda decir, ¿cómo no? Sí trabajó y a lo mejor tiene una pensión igual que yo. ¿Sí? Esto es, sí tiene que ser parte de la litis del procedimiento, aun cuando hay una obligación oficiosa, preferentemente debe empujarse a las partes para que sean ellos quienes narran sus circunstancias familiares y justifican y prueban estas circunstancias familiares que nos permitan concluir en una sentencia sobre pensión compensatoria, ya sea sobre su procedencia o su improcedencia. En el caso de los concubinos, pues bueno, con la salvedad que ya les he dicho de que, pues bueno, al no existir un documento que justifique o acredite la existencia del concubinato, y que por lo tanto parte del proceso tendrá que ocuparse de la justificación y acreditación de esa relación de hecho, pues igual los concubinos tienen derecho a los alimentos y por lo tanto también a una pensión compensatoria cuando concluye la relación concubinaria. Si no, si no lo creyéramos o no lo consideráramos así, pues estaríamos actualizando una discriminación por estado civil, lo que ya no es dable ni posible en términos del artículo 4º constitucional y su interpretación extensiva por la Suprema Corte de Justicia, en la que nos ha señalado que la protección a la que se refiere el artículo 4º de la Constitución, la protección que se da a la familia es una protección que se da como realidad social, es decir, que no tiene en mente un estereotipo de familia en la que existe el matrimonio, padres, hijos, sino todos estos tipos de familia que coexisten en la sociedad y que no siempre se unen a través de un vínculo formalizado. Más aún, ha habido casos extraordinarios en los que el concubinato legalmente reconocido no se actualiza, por ejemplo, cuando alguno de los elementos personales de la relación de hecho está casada con persona diversa, pero es decir, si tienen una relación que perdura por el tiempo, en la que hay comunidad de vida, comunidad del hecho, publicidad, todo, es decir, en donde el único elemento que no se actualiza es la singularidad como para actualizar el concubinato, pero sí se crea una familia, a lo mejor con hijos, a lo mejor con la distribución de deberes domésticos, con la distribución de deberes de crianza, en la que ambos elementos personales aportaban ayuda mutua, en la que ambos elementos personales de la relación de hecho aportaban atención, cuidado y demás.
para reconocerlos como familia y por lo tanto reconocer que al final de esta unión de hecho, aun cuando no pudiera llamársele concubinato por la existencia del matrimonio de alguno de los elementos personales de esta relación de hecho, pues que también tienen acceso a la protección constitucional como familia y por lo tanto acceso a los derechos alimentarios que pudieran derivar de la misma. Esto, aunque es un elemento que nos salta, porque la verdad es que es relativamente reciente y muy novedosos para la construcción social y del reconocimiento de este tipo de familias. Sí reconoce de manera preponderante que no podemos negarle a ninguno de los elementos personales de una relación familiar el derecho a ser asistido alimentariamente por aquel o aquella que compartió con ellos esta relación familiar. Y de esto trae a cuenta, por ejemplo, el caso en Veracruz en el que una persona se relacionó por muchos años con un hombre que trabajaba para Petróleos Mexicanos y que al terminar su relación laboral decide terminar con ella su relación de hecho que sostenía y regresar con su esposa y sus hijos, regresar con su esposa y sus hijos. Y entonces esta mujer reclamó el pago de una pensión alimenticia para ella, no solamente la pensión alimenticia para sus hijos que estaban reconocidos, sino el pago de una pensión alimenticia para ella, y en donde justamente esta pensión le fue concedida y le fue concedida reconociendo esta relación personal. Ahí surgen muchísimas preguntas y que se resuelven casuísticamente en nuestros juzgados. Es decir, por ejemplo, si a un señor le reclama pensión alimenticia a una esposa, ¿podrá también hacerlo quien tuvo con él una relación extramatrimonial? Pues sí, o sea, la verdad es que sí podría hacerlo, pero sería muy peculiar tener que evaluar o ponderar que como parte de los acreedores alimentarios de este señor no solamente estará los hijos habidos del matrimonio, los hijos habidos durante esta relación extramatrimonial, quien aún conserva el carácter de esposa y quien además sostuvo esta relación extramatrimonial. Es la verdad un concepto que choca completamente con nuestra concepción tradicional de familia, pero que reconoce la protección de todos y cada uno de los tipos de familia que se constituyen y se construyen en nuestras actuales circunstancias. Aun cuando existe una disposición específica ahora respecto en nuestro código familiar en la que dice que las acciones derivadas del concubinato prescriben al año de que éste ha concluido, pues las interpretaciones jurisprudenciales han calificado de inconstitucional esta determinación y señalan que no existe momento para reclamar el pago de alimentos derivados del concubinato o la liquidación de bienes comunes o cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, podría decirse que el derecho a recibir una pensión compensatoria derivada del concubinato no prescribe. Más aún, por ejemplo, ha salido un nuevo criterio que en estos últimos días, que además lo ha hecho extensivo, es decir, señala que si se ha reclamado el pago de una pensión compensatoria y durante el proceso fallece aquel al que se le reclama esta pensión compensatoria, es decir, este deudor alimentario, no por eso termina la acción de pago de pensión compensatoria y que tendrá que concluir con una sentencia definitiva, reconociendo así que el derecho alimentario no termina ni siquiera con la muerte del obligado alimentario, sino que además perdura en el tiempo. Pues bueno, eso es por lo que hace al matrimonio y al concubinato. Ahora, el derecho alimentario de los ascendientes, es decir, de los padres respecto de los hijos, es decir, cuando quienes actualizan la calidad de acreedor alimenticia son los padres, por principio debe señalarse que nuestro código familiar sí reconoce que los padres tienen derecho a recibir alimentos de los hijos. En este caso particular, también al tratarse de personas mayores de edad, pues la presunción
no existe o no se actualiza de manera automática, a menos de que estas personas, es decir, los padres, actualicen otra de las categorías vulnerables, como pudiera ser persona con discapacidad o persona de la tercera edad, porque en ese caso igualmente operarían principios oficiosos en su beneficio. En el caso de los padres, pues opera también el principio de que solo aquel que tiene, que ha dado alimentos, tiene derecho a reclamarlos de sus hijos. En este tenor, ha habido algunas discusiones respecto a si es necesario que esté acreditado judicialmente que los padres han dado alimentos a los hijos y que si no lo reclamaron judicialmente, pues no se tenga la prueba de que sí se cumplió con la obligación alimentaria. En este tenor, pues no, sería completamente absurdo, porque si no, entonces llegaríamos al punto de que aquellos padres que nunca requirieron de ser llamados ante la autoridad judicial para el pago de alimentos, pues jamás tendrían una prueba del cumplimiento de su obligación y por lo tanto del derecho recíproco de reclamarlo a aquellos a quien ellos proveyeron durante su infancia, adolescencia y hasta proveerlos de un oficio o de un grado de estudios que los hiciera aptos para satisfacer sus propias necesidades. ¿Quiénes son los obligados alimentarios respecto de los padres? Pues todos los hijos, es decir, la obligación un padre no puede reclamar solo de uno de sus hijos el pago de alimentos. Si así fuere, tendrá que integrarse a la relación jurídica procesal a la totalidad de los obligados y ser distribuida entre ellos de manera proporcional, pero no sería correcto que solamente fuera entre el padre y uno de sus hijos, cuando a lo mejor existen 5 hijos, cuando a lo mejor existen 2 o 3 hijos que también se encuentran obligados a satisfacer las necesidades de sus padres, y por lo tanto, aun cuando no existiera, no fueran llamados por la parte actora, pues tendrían que ser integrados a la relación jurídica procesal como parte de un litisconsorcio pasivo necesario, aun cuando ellos ya estén aportando, aun cuando alguno de ellos los tenga asimilados a su domicilio, porque necesariamente tendrá que analizarse la capacidad económica de todos aquellos que se encuentren obligados a proveer a sus padres de lo necesario para que vistan, coman, calcen y tengan un techo sobre sus cabezas, e incluso para la atención de su salud, incluido en esto su atención geriátrica cuando los padres ya son de la tercera edad. Pero sí hay que ser muy conscientes en quiénes deben ser integrados a la relación jurídica procesal. En el caso de los hijos me faltó decirles, o me faltó compartirles que no hay distinción entre hijos biológicos e hijos adoptivos, pero en nuestra legislación en Zacatecas tenemos por ahí una limitante por lo que hace a la adopción plena y la adopción semiplena. En el caso de la adopción plena, bueno, pues los hijos adoptados o los hijos adoptivos tienen exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que un hijo biológico, y por lo tanto estas se hacen extensivas a abuelos y a tíos en los términos que han sido hablados, es decir, como obligados subsidiarios, que no solidarios. Pero en el caso de la adopción semiplena, que la verdad es que es una adopción sobre la que pesan algunas cuestiones y algunas dudas, pero en estos, pues la obligación subsidiaria de abuelos y de tíos sería cuestionable, ¿sí? Sería cuestionable porque justamente el parentesco no se establece en el caso de la adopción semiplena, no se establece respecto de los ascendientes ni respecto de los colaterales, sino únicamente respecto de los padres. Entonces, por lo tanto, en este caso sí habría que hacer sus diferencias, pero otra vez de manera muy casuística, porque de ninguna manera podría quedar algún niño o algún menor de edad en un estado de absoluta indefensión. Y sobre todo en un
en un estado en el que, frente al que no haya ningún obligado para satisfacer sus necesidades alimentarias. Cuando la Corte abordó el tema de la solidaridad y la subsidiariedad respecto de los abuelos, siempre señalaron que los artículos que hablaban de que la obligación era subsidiaria respecto de los abuelos no eran inconstitucionales porque siempre reconocían la existencia de un obligado alimentario. Es decir, aquellos dispositivos como el de Zacatecas que establecen que la obligación de los abuelos es a falta o por imposibilidad de los padres, no es inconstitucional en términos del artículo 4 constitucional porque la ley sí prevé quienes deben satisfacer las necesidades de esos menores. En el caso de la adopción semiplena, sería muy importante analizar si los artículos que hablan sobre los efectos de la adopción de este tipo podrían ser inconstitucionales por cuanto hace a la protección del derecho alimentario de los adoptados. Pero cuando menos hasta ahora yo no conozco una interpretación extensiva de ese supuesto. Pero sería cuestión de analizarlo porque a falta de padres o por imposibilidad de los padres adoptivos semiplenos, por llamarlos de esa manera, ¿quiénes serían entonces los obligados? ¿Sería el Estado quien debería asumir esa obligación o sería por extensión interpretativa los abuelos o los tíos respecto de los cuales el parentesco ya no se surte? La verdad es que esa es una cuestión que a lo mejor no ha sido abordada y que afortunadamente no ha resonado mucho en nuestros juzgados, pero que debe ser considerada al momento de hacer la distinción entre hijos biológicos, hijos adoptivos por adopción plena y los hijos adoptivos por adopción semiplena. Bueno, hasta aquí el tema de la, ¿cómo se llama?, de los alimentos. A manera de conclusión, es importante señalar que el análisis de las cuestiones alimentarias en nuestros juzgados llega hasta la sentencia que primero reconoce la existencia del derecho alimentario y luego determina la forma en que ese derecho alimentario se hace efectivo, ya sea a través de la asimilación del acreedor alimentista a nuestro domicilio o a través del pago de una pensión alimenticia. Generalmente hay una condena por el pago de una pensión alimenticia. Hasta ahora nuestros procesos creo que son bastante efectivos para llegar hasta ese momento. Sin embargo, se han encontrado serias dificultades para la implementación y efectivo ejercicio del derecho alimentario reconocido en la sentencia. Cuando el padre tiene un empleo fijo y remunerado, hacerlo efectivo es, dentro de lo que cabe, relativamente fácil porque es a través de un descuento directo y el patrón remite quincenalmente, después de haber hecho el cálculo, la cantidad que corresponde al pago de la pensión alimenticia. Cuando el deudor tiene una actividad remunerada, pero lo hace de manera independiente y no tiene un patrón, en mucho depende pues de la buena voluntad que tiene el padre para cumplir con esta obligación alimentaria, que lo único que necesitaba era la determinación del quantum de la pensión alimenticia. Es decir, que una autoridad les diga cuánto es lo que de manera razonable, que no justa, debía aportar para la satisfacción de las necesidades de sus hijos. Pero cuando aquel, aún teniendo la capacidad económica para aportar o para pagar la pensión alimenticia que se le ha determinado, se niega a ello, los poderes judiciales y los juzgados del Estado únicamente cuentan con los medios de apremio previstos por el artículo 162, los 162 del Código de Procedimientos Civiles, es decir, la multa, el arresto y el uso de la fuerza pública. La multa
se puede hacer efectiva, no hay ningún problema, pero nuestro Código de Procedimientos Civiles únicamente nos da un margen de hasta 2,000 pesos, es decir, nosotros no podemos poner multas mayores a 2,000 pesos y para un deudor alimentista, pues cómodamente, aunque sea por hacer batallar al otro padre o al otro progenitor, podría asumir el costo de pagar pensiones, ¿cómo se llama? Pagar multas, o bien el arresto, pero el arresto realmente no cumple el objetivo, o sea, de nada sirve que un padre esté arrestado por 24 horas cuando eso no se traduce en allegar los satisfactores, los satisfactores para cubrir las necesidades del hijo. Desde mi punto de vista, ni la multa ni el arresto cumplen con esta función de apremio, o sea, porque la verdad es que al menos yo no lo he visto reflejado de manera efectiva en los procesos en donde hay una absoluta negativa, que no una incapacidad, sino una negativa a aportar lo que corresponde. Y entonces, pues se llega al procedimiento de ejecución por forzosa, que pasa por el incidente de liquidación de pensiones alimenticias, y que una vez líquidas las pensiones alimenticias vencidas, dan lugar a un embargo y en algún momento a la ejecución, es decir, al remate de estos bienes y la aplicación de su producto al pago de los adeudos ya reconocidos y líquidos. Pero la verdad es que estos procesos se tornan largos y en muchas ocasiones a ningún lugar llevan, salvo a la pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de deberes alimentarios, o bien a procesos penales, y entonces nos llegamos justamente a la penalización de los asuntos civiles o familiares, que ya han sido señalados en la Corte como procesos que no son idóneos porque la Corte sostuvo pues que no era lo ideal, o sea, no era lo ideal que una deuda de carácter civil, en este caso familiar, llevara a una persona a su reclusión. Pero hasta ahora la legislación familiar, la legislación civil, no ha encontrado mejores herramientas para presionar o para llevar, ¿cómo se llama? Llevar a los deudores alimentarios al cumplimiento indefectible de la obligación que tienen para con sus acreedores alimentarios. Aun cuando existe la prenda, la hipoteca como una de las medidas de garantía, son medidas que pocas veces se hacen efectivas, ya sea porque los deudores alimentistas no tienen bienes o los ocultan, o bien porque las partes no proponen la instauración de estas garantías y los juzgadores no estamos habituados tampoco a imponerlas y mucho menos de manera oficiosa. Pero hay algunas legislaciones, como la legislación de Nuevo León, por ejemplo, en donde en algunos casos se pide la constitución de un deudor solidario o de un aval, por ejemplo, en el caso de divorcios voluntarios, que asumen el cumplimiento de la obligación alimentaria como propia. Curiosamente, establecen esa solidaridad que no existe por disposición de la ley, porque ya dijimos, por ejemplo, en el caso de los abuelos, que es subsidiaria, pero que sí puede asumirse de manera solidaria por convenio cuando comparecen los abuelos como avales de los deudores alimentarios, y de alguna manera se garantiza el pago de los alimentos. Pero sí hace falta en nuestras legislaciones familiares procedimientos novedosos de ejecución o medidas novedosas de ejecución que permiten hacer vigente y válida la obligación alimentaria reconocida en nuestras sentencias, porque de nada sirve la existencia de una sentencia, el establecimiento de un monto, cuando esta no puede hacerse efectiva de ninguna manera, y que cuando mucho llegan a una posterior declaración de pérdida de la patria potestad, que pues de menos ya no impide que la madre tome decisiones respecto a sus hijos o que el padre tome decisiones respecto a sus hijos, con el obstáculo
que supone un padre que no cumple con ninguna de sus obligaciones, ni las de crianza, ni las de cuidado, ni las de atención, y mucho menos el cumplimiento de las obligaciones económicas. Pero en este sentido, creo que todos y cada uno de los que trabajamos en los juzgados o en el orden jurisdiccional, tendríamos la obligación de estar pensando en nuevas y mejores soluciones para el cumplimiento de las obligaciones alimentarias respecto de cualquiera de los niveles, ya sea paterno-filial, concubinaria, de matrimonio, compensatoria, de cualquier tipo, porque hasta ahora esos procedimientos no se han construido. En el extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos, es el seguro social o el número de seguro social el que se encuentra vinculado a la obligación alimentaria reconocida por las autoridades, de manera que cuando un padre es contratado por cualquier patrón, al acceder al número de seguridad social, de manera inmediata se reconoce la existencia de una obligación alimentaria y por lo tanto el descuento inmediato y efectivo de la cantidad necesaria para contribuir a las necesidades de sus hijos. Es decir, ya encontraron un elemento extraordinario que no se requiere ni siquiera de la intervención judicial, porque una vez hecha saber esta obligación a la dependencia que se encarga de controlar la seguridad social, ellos mismos la hacen efectiva en cuanto un patrón da de alta el número de seguridad social que está relacionado a la obligación. Y por lo tanto, pues bueno, cuando menos evitan que aquellos que representan a los acreedores alimentarios tengan cada vez que acudir al órgano jurisdiccional a solicitar que ahora se remita el oficio al nuevo patrón, o que ahora se ajuste la pensión alimenticia, o que ahora haya muchas otras cuestiones. En el juzgado tercero familiar, cuando estuve yo ahí, por ejemplo, en el tema de liquidación de pensiones alimenticias, yo me sujetaba en cuanto al trámite de la liquidación de pensiones alimenticias al artículo 408, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles, y que dice que, bueno, pues que ya es un proceso de liquidación y que entonces ya nada más el proceso supone la presentación de la planilla de liquidación vista a la otra parte, quien puede o tiene la oportunidad de justificar el pago de las pensiones alimenticias a través de la exhibición del documento o de los documentos que justifiquen su pago, que con este escrito de evacuación de vista se vuelve a dar vista a la parte actora para que diga lo que tenga que decir, y a su vez con se da otra vez vista a la parte demandada incidental, y que ya una vez desahogadas todas esas vistas, lo único que procede es el dictado de la sentencia de liquidación. En este sentido, para mí ese era el procedimiento idóneo y adecuado. ¿Por qué? Porque ya una autoridad judicial había dicho cuánto se tiene que pagar de pensión alimenticia, cada cuánto debe pagarse la pensión alimenticia y cómo debe pagarse la pensión alimenticia. Es decir, si se debe entregar ante el módulo de consignación de pensiones, si se debe entregar de manera directa o a través del depósito en cuenta, y cada cuánto debe hacerse. Es decir, si ya una autoridad ha dicho cuánto, cuándo y cómo debe hacerse el pago de pensión alimenticia, ¿por qué tendría que ser objeto de prueba en un incidente de liquidación la realización de pagos o abonos en formas distintas a las establecidas por la autoridad o por el órgano jurisdiccional? En este tenor, en los procesos de liquidación, yo omitía toda dilación probatoria porque asumía que en la evacuación de vistas, si el deudor alimentista se excepcionaba con el pago, pues tendría que exhibir las documentales. Pues bueno, yo liquidaba pensión alimenticia y dictaba sentencia con los documentos que existieran, y excepcionalmente, cuando el padre así lo solicitaba desde la evacuación de vista, con algún informe, ya sea del módulo de pensiones o en su caso de la institución de crédito, de banca y crédito, que era la encargada de recibir las pensiones alimenticias en la cuenta de la madre, en representación de los menores.
pero solamente de manera excepcional. Pero les digo, partiendo de la idea de que la autoridad jurisdiccional ya había dicho cuándo, cuánto y cómo debía ser depositada esa pensión alimenticia. Pues bueno, fue a través de un amparo en donde un padre excusaba el cumplimiento de la obligación alimentaria porque decía que él había cambiado de fuentes de empleo, es decir, no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones, es decir, había pasado de un empleo a otro y luego a otro y luego a otro, y obviamente pues al salir del primero de los empleos que sirvió para la determinación del cuántum alimentario, dejó de hacer, o sea, se terminó la relación laboral, dejaron de hacerse los descuentos y él nunca asumió la carga de informar que ya contaba con un nuevo patrón o con nuevos patrones posteriormente. Yo en ese momento limité la litis incidental y dicté sentencia únicamente haciendo cuentas y diciendo no me acreditas y no me pruebas que sí pagaste como tenías la obligación de haberlo hecho. Sin embargo, el juzgado de distrito nos dijo que no, que sí había la necesidad de abrir una dilación probatoria para que el papá aportara elementos para justificar todas estas cuestiones de los cambios de empleo y que en su caso los patrones nos informaran si habían hecho o no se había hecho el descuento para el pago de pensión alimenticia. Después me he encontrado una tesis, cada una de las tesis que les he invocado voy a tratar de hacérselas llegar, la mayoría de ellas está en el manual de la Corte sobre alimentos, entre ascendientes y descendientes, y ¿cómo se llama? Y hay un criterio aislado, aun cuando es un criterio aislado en donde dice que cuando hay una excepción de pago parcial, pero únicamente se refieren a la excepción de pago parcial, dice que en esos momentos sí es posible que haya una dilación probatoria y que en todo caso tendremos que cambiar las reglas de la incidencia y que no nos ceñiremos únicamente a las reglas del 400. Bueno, no interpretan la legislación de Zacatecas, pero interpretan una legislación similar. Y nos dicen que sí tendremos que, ¿cómo se llama? Que sí tendremos que abrir una dilación probatoria y apegarnos a las reglas del artículo 484, es decir, a las reglas generales de los incidentes, para que las partes tengan oportunidad de probar esta excepción de pago o de pago parcial. Yo ahí, bueno, insisto, y bueno, insisto, aunque es un criterio jurisprudencial, si mal no recuerdo, yo ahí insisto que la verdad es que es someter o darles oportunidades a los deudores alimentarios para evadir el cumplimiento de una obligación alimentaria ya judicialmente reconocida y desde mi punto de vista, poco sano, porque implica de alguna manera considerar al deudor alimentista como al elemento personal que se encuentra en desventaja en el proceso, cuando evidentemente el elemento personal que se encuentra en desventaja es el deudor alimentista, quien además debe soportar los costos necesarios para probar y acreditar un hecho negativo, es decir, que no ha pagado cuando el otro podría haber tenido el elemento documental necesario. Uno, porque hizo el depósito en una cuenta. Dos, porque hizo el depósito en el módulo de consignación de pensiones. O tres, porque entregó de manera directa a la madre, por decir a la representante legal del menor, y cuando debió entregarle un recibo, porque en todo caso, si se negaba a la otra parte a entregarle un recibo, pues era más factible que lo entregara ante el juzgado para tener siempre una prueba documental de su depósito. Y de otra manera, pues creo yo que es de alguna manera avalar el incumplimiento de las sentencias dictadas por el Poder Judicial del Estado de Zacatecas y avalar que el demandado, aunque pague mal, es decir, porque se lo pague a otra persona, por ejemplo, cuando se le entrega por conducto del niño o porque se le paga por un conducto distinto, pues es decir, aunque pague mal, no pague dos veces, como nos dice el principio. Entonces, pues bueno, creo que la tarea pendiente, más que en el análisis de la cuestión alimentaria que evoluciona día con día, conforme se van reconociendo los diferentes tipos de familia y las diferentes relaciones que se construyen en las familias,
Pero creo que el elemento que nos queda pendiente o que todavía no tenemos realmente resuelto es el elemento que hace efectiva el cumplimiento de la obligación alimentaria. Y pues hasta aquí, esta sería mi participación y esta sería mi intervención. Espero no haber sido en exceso redundante, aun cuando el tema lo requiere, y espero haberles traído algunas preguntas que pudieran ser útiles y para ustedes y para el desempeño de su trabajo jurisdiccional. Cada uno de nosotros, desde nuestro espacio en el juzgado, tenemos importantes responsabilidades en el tema alimentario, desde la recepción de la demanda y cada uno de los acuerdos que se dictan en cuanto a la notificación de nuestras resoluciones judiciales y aún en el cumplimiento forzoso de las obligaciones alimentarias. Por lo tanto, cada uno de sus esfuerzos y el desempeño de cada una de sus actividades se traduce en el ejercicio efectivo del derecho alimentario para un menor de edad, para una persona con discapacidad o para cualquier persona a la que el derecho ya le ha reconocido otra vez su derecho a recibir alimentos de otra persona. Entonces, el reconocimiento al trabajo que ustedes hacen, yo les doy como juez las gracias, porque sin ustedes no podríamos llegar al dictado de una sentencia, pero también sería muy importante que desde el espacio en el que ustedes se encuentran propongan nuevas soluciones a nuevas formas de hacer efectivo este derecho, ya sea al interior del juzgado a través de la realización de diligencias, a lo mejor desde un aspecto distinto, a lo mejor que no lo hemos visto quienes ya llevamos un tiempo en la labor jurisdiccional y que a lo mejor ustedes con ojos nuevos pudieran advertir nuevas propuestas y nuevas soluciones, y sobre todo, pues a lo mejor para en los foros académicos como aun cuando sea en el sistema autodidacta, pudieran traer nuevas propuestas académicas e incluso legislativas que sean en pro de aquellos que no pueden bastarse a sí mismos y que no pueden satisfacer sus necesidades. Muchísimas gracias a todos. Yo quedo a sus órdenes. Les dejaré en la escuela judicial el material en el que yo me basé para esta charla y además algo del material que pudiera servirles para responder a las preguntas que servirán para su evaluación. Que tengan muy buen día, muy buena tarde o muy buena noche, según sea el momento en el que ustedes estén escuchando esta charla, y nos vemos pronto. Muchas gracias.